Buenos días compañeros y profesora, nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar sobre el texto narrativo. El equipo está integrado por Jesús Alejandro Valencia Ramírez, Rodríguez Santana Carlos Alonso, Sánchez Paredes José Alexis, Vicario Quintero Adrián Maximiliano, Villaseñor Jiménez Richard Yair y yo, su servidor, Velázquez Gutiérrez Sergio Arturo. Vamos a empezar a hablar de qué es el texto narrativo. Texto narrativo. Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personajes realiza una serie de acciones que tiene un desenlace. Características del texto narrativo. Puede ser real o ficticios. En los textos narrativos lo que se cuenta puede pertenecer al plano de la realidad, pero también puede tratarse de la descripción de una serie de eventos enmarcados en la fantasía o la ficción. Puede tener uno o más personajes. En el texto narrativo no existen límites para la participación de personajes. Esto puede ser protagonista o una participación secundaria. Por otro lado, una narración puede tener un solo personaje. La historia tiene un espacio y un tiempo. El texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinados. El autor del texto puede ser el narrador de la historia. Quien describe el texto narrativo puede ser a su vez quien narre los acontecimientos desde la primera, segunda o tercera persona. Tiene un objetivo. Un texto narrativo puede tener un fin informativo como las noticias periodísticas, de enseñanzas, las moralejas de los cuentos o entretenimiento, novelas, chistes, etc. Estructura de los textos narrativos. Estructura externa. Se refiere a la forma de cómo será presentado el texto, tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc. Estructura interna. Tiene que con la tiene con que la manera en la que se organiza la narración y las acciones ejecutadas por los personajes. Tiene tres partes: introducción, nudo o clímax y desenlace. Tipos de texto narrativos: cuento, leyenda, mito, novela, poesía, crónica, noticia, reportaje y biografía. Cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme. Características del cuento. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos evita tramas múltiples que sí existen en las novelas. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado, por ejemplo. Es ficticio. Un cuento está basado en hechos reales. Un cuento está basado en hechos reales. Su narrativa apunta a lo fantástico y cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para lograr su objetivo. Existe uno o varios clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. Deben ser breves y deberían ser leídos de principio a fin con una estructura única. Partes del cuento. De una forma genérica se ha establecido una estructura común de tres partes: comienzo, nudo y desenlace. Comienzo. Es el inicio de la historia donde se presentan los personajes y la situación que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. Nudo. Es la parte central del relato donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Desenlace. Supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En las fábulas, la historia termina con una moraleja.
Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera de un tiempo histórico, que explica o intenta dar sentido a determinados hechos o fenómenos de la naturaleza o de la vida cotidiana. Forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Al conjunto de mitos se le conoce como mitología. La mitología es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, su conjunto de relatos y creencias con los cuales se ha explicado tradicionalmente a sí mismo y al origen o razón de ser de todo lo que lo rodea. Entre sus características, trata narrativamente de preguntas existenciales de la humanidad, como la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte y el nacimiento. Debe estar protagonizado por conceptos contrarios y reconocibles, como la creación y la destrucción, la vida y la muerte, dioses y hombres, y el bien y el mal, que definen de alguna manera los polos filosóficos de la cultura que los creó. Y también trata de brindar reconciliación entre los contrarios irreconciliables, para calmar la angustia o brindar cierto sentido de armonía, justicia o paz. Entre las partes que lo componen encontramos el título, párrafos y sus capítulos, así como un planteamiento, nudo, clímax y desenlace. La leyenda es una narración de hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Generalmente se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que contiene cierta singularidad. Se ubica en un tiempo y lugar familiar entre los miembros de la comunidad, lo que aporta cierta verosimilitud al relato. En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales, como los milagros, presencia de criaturas féricas o de ultratumba, estos sucesos se presentan como reales y forman parte de la visión del mundo propia de la comunidad a la que se origina la leyenda. En su proceso de transmisión presentan algunas veces unas supresiones o añadidos o modificaciones culturales que dan origen a todo un mundo lleno de variantes de las leyendas. Las leyendas están ligadas siempre a un elemento preciso que se centra en la integración de este elemento en el mundo cotidiano o la historia de la comunidad. La leyenda se desarrolla habitualmente en un lugar o tiempo preciso, aunque aparecen en elementos, aunque en ella aparecen elementos ficticios. Así como los mitos, las leyendas tienen como tarea esencial dar fundamento o explicación a una determinada cultura. Su elemento central es un rasgo de la realidad cuyo origen pretende explicar o justificar y casi siempre contiene un núcleo histórico, ampliado con episodios imaginativos. La aparición de estos puede depender de motivaciones involuntarias como errores, malas interpretaciones o exageraciones. Las leyendas se agrupan a menudo en ciclos alrededor de un personaje, y algunas veces llegan a integrarse secuencialmente en obras narrativas extensas como epopeyas o novelas. Poesía épica. La poesía épica es un tipo de texto narrativo que expresa hazañas de algunos héroes relacionados con un pasado legendario, dándole un modelo de virtud. Anteriormente, este tipo de poesía era expresada en canciones acompañadas de algún tipo de musical para contar la historia. Esto la remonta a mucho antes de que surgiera la escritura y parte de la idea de celebrar las obras que lograron los antepasados. La característica principal es enaltecer el carácter humano del protagonista del poema, caracterizándolo aún más como héroe que como un simple humano, dándole un enfoque ficticio. También adopta varios subgéneros como el cuento, la leyenda, epopeya, canto, mito, etc. El tipo de narración que posee es en tiempo pasado, donde el narrador puede formar parte o no. Utiliza un lenguaje en prosa o de verso largo. También posee un carácter regional o nacional, ya que solo menciona a los héroes de dichas regiones. Epopeya es un tipo de narración poética de hechos extraordinarios que constituyen la gloria de un pueblo, describiendo sus costumbres, aspiraciones e ideales. Ejemplos de la poesía épica son todos los relatos sobre los seres griegos, ya que principalmente se caracterizaron por el género épico en canciones, que posteriormente ya fueron poemas. El más famoso de los escritores fue Homero, cuando relata la historia de Troya. Crónica narrativa. Es un texto que narra historias a partir de un punto de vista periodístico, que debe tener figuras retóricas, descripciones, personificaciones, metáforas, etc. También podría ser un tipo de noticia, por decirlo así, ya que hay casos donde tiene un carácter del tipo informativo. Algunas de sus características son que relata historias, tiene herramientas literarias, usa mucho la retórica, es minuciosa,
pues un inicio, nudo, desenlace y tiene un personaje o algún tema principal y también personajes secundarios y temas secundarios. ¿Qué es un reportaje? El reportaje es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos. Se le considera un género documental, si bien puede contener información subjetiva por parte del autor, pero distinta a la columna de opinión o a la crónica, mucho más permisiva en materia de estilo. El reportaje debe de ser lo más comedido posible en la transmisión de posturas respecto a lo narrado. Como en casi todas las ramas del periodismo, aún así, de un reportaje se espera un buen nivel de análisis de lo referido y comprensión profunda de la materia que confiere cierto protagonismo. Estructura del reportaje. Los reportajes a menudo aparecen acompañados de entrevistas u otro tipo de abordajes informativos. Suelen considerarse ejemplo del periodismo de investigación. Hay muchas formas de realizar un reportaje y los periodistas con mayor dimensión autoral pueden prácticamente hacer lo que les plazca. Sin embargo, la estructura tradicional es más o menos la siguiente: un índice, sumario o título donde se condensa la información y muy rápidamente, un párrafo de entrada, donde se capta la atención del lector y se provee de la información inmediata para situarse en el contexto de la investigación, un cuerpo de reportaje, donde se encuentra la información más compleja, un cierre que puede ser de tipo cerrado, arrojar conclusiones. Tipos de reportaje. Existen diversos tipos de reportaje de acuerdo al tipo de información que se desea abarcar y a los tipos de discurso que emplean para ello. Científico. Aborda una dimensión de saber tecnológico o científico y lo explica e interpreta en términos concretos. De investigación. El periodista profundiza en el tema o evento desde múltiples artistas haciendo un seguimiento. Explicativo. Detalla los aspectos de ello que se consideran relevantes en el momento histórico en que ocurren. Narrativo. Aborda el tópico de interés a partir de un recuento narrativo de sus eventos. Autobiográfico. Asume al propio periodista como pivote para adentrarse narrativamente y descriptivamente en una cierta temática. Descriptivo. Aborda su temática específica basándose en la capacidad de observación y detalle del periodista. La noticia es un tipo de texto narrativo en el que se nos cuentan hechos relacionados con la actualidad, que son de interés para el ciudadano y que siguen una estructura fija muy marcada. La noticia puede ser emitida a través de distintos canales. Los más habituales son la prensa, la televisión, la radio e internet. Objetividad. La noticia debe de ser verdadera y fiel a la realidad de los hechos, con un tono objetivo que busque informar a los lectores, no persuadirlos. Características de una noticia. Para que un hecho se convierta en una noticia, debe reunir los siguientes requisitos. Tiene que ser un suceso de la actualidad. Debe de ser un acontecimiento relevante. Tiene que despertar el interés público a quien se dirige. Debe tener una finalidad divulgativa, es decir, pretende hacer llegar un mensaje a todo tipo de público. Todas las noticias deben basarse en hechos ocurridos en un espacio, un tiempo y con uno o varios protagonistas. Vemos pues que ocurre lo mismo en una narración del ámbito literario, pero con la diferencia de que nos encontramos ante hechos reales y no ficticios. La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o enlaces interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres, que en muchos casos sirven de insumo la propia reflexión o introspección. La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas, subordinadas unas a otras, presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron o incluir un relato de textos de distinta naturaleza, ya sean cartas, documentos administrativos, leyendas, poemas. Las características de una novela son las siguientes. Está escrita en prosa. Una de las principales características de la novela consiste en que su escritura es en prosa, es decir, esta no está escrita en formato poético. Esto implica que carece de ritmo métrico o repetición. La extensión de la novela depende del género y la historia. En ocasiones, cuando el desarrollo de la trama y de los personajes es breve, una novela puede ser muy corta. Otra característica fundamental de la novela son las temáticas que aborda. Se considera que estas son piezas de ficción, sin embargo su narrativa suele ser realista y plantea hechos de forma coherente.
El desarrollo de la trama se refiere a los acontecimientos que se desarrollan a lo largo de la historia. Esta se determina por un conflicto que plantea el autor y se desenvuelve a través de diferentes situaciones que viven los personajes en la obra. La biografía. Una biografía es un texto narrativo que cuenta los sucesos relevantes en la vida de una persona en orden cronológico, para entender su personalidad, motivaciones, problemas y el trastorno de sus éxitos y fracasos. Por esto mismo se le considera una biografía, que es un tipo de texto enmarcado dentro del género literario e histórico. Características de la biografía. Narra sucesos verdaderos enmarcados en un contexto histórico real. Cuenta sucesos representativos en la vida del personaje para contarnos su historia, es decir, que no se narra lo ocurrido cada día o cada momento de la vida del personaje elegido. Incluye soportes gráficos como fotos. Puede tener una estructura cronológica, suele tener un narrador en tercera persona. El narrador puede ser omnisciente, es decir, que conoce toda la información. Está ubicada en un tiempo preciso, en los años durante los cuales transcurre la vida del personaje. La descripción se representa en los lugares que frecuentó el personaje de la biografía. Se pueden explicar los sucesos históricos importantes que influyen en la vida de la persona. Para finalizar, vamos a hablar de la importancia de los textos narrativos. Es como una conclusión y vamos a decir que este tipo de texto es muy importante en este proceso porque ayudará a practicar y a comenzar a entender mediante historias las estructuras e ideas que los autores quieren transmitir. Sin embargo, debe existir una guía educacional que incentive a aumentar la dificultad de la comprensión de los libros que se leen. En cuanto a la redacción, la lectura permite crear patrones para poder plasmar las ideas de manera lógica y precisa, con el fin de transmitir sus mejores ideas. Esta es toda la exposición, espero que les haya gustado, gracias por su atención y por su tiempo, nos vemos en la siguiente.